El director humilla al chico pobre en público, lo que su piano despertó dejó sin palabras a todos. En la mañana en que Diego Navarro cruzó por primera vez las puertas de la Academia Wellington, el aire parecía más frío de lo habitual, no por la temperatura, sino por la distancia invisible que separaba las vidas. Las columnas de mármol, el brillo de las lámparas y la limpieza impecable de los corredores hablaban de tradiciones que se repetían sin cuestionamiento. Diego llevaba una camiseta gris algo descolorida, un pantalón con un pequeño descosido en la rodilla y unas zapatillas que tenían la suela marcada por historias de caminos largos. En su mochila, además de cuadernos y algún que otro lápiz remendado, iba un cuadernillo de notas con piezas que había compuesto a fuerza de noches en el sótano y silencios compartidos con su abuela. Ese cuadernillo pesaba más que cualquier libro escolar, contenía su voz en forma de acordes. La beca que le había permitido entrar a Wellington había sido recibida en su barrio como una noticia que apareció en familia, entre lágrimas, manos arrugadas y una comida sencilla. Su abuela, doña Carmen, lo había abrazado y le dijo con aquella mezcla de ternura y firmeza que tienen las personas que han aprendido a resistir: la dignidad no se negocia, hijo. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Diego tomó la frase como si fuera una partitura que debía memorizar. Sabía que ese consejo no era un regalo, sino una herramienta para soportar lo que vendría. Desde el primer paso en el aula, las miradas lo marcaron. No hubo insultos estridentes ni violencia física, el rechazo fue una serie de gestos sutiles que se anudan y se vuelven contundentes, el silencio al pasar junto a un grupo, una risa apagada, un comentario que se disuelve en el hombro de un amigo. Tú, al fondo, indicó el profesor sin mirar a quien llamaba. El tú no buscó identificarlo, lo relegó. Diego, para no dar más munición que su presencia. Se tornó en algo distinto, emoción. Hubo quien contuvo un llanto, quien bajó los móviles que ya pretendían inmortalizar la humillación para convertirse en testigos de la belleza. El aplauso que rompió el aire fue claro y sincero, lo demás, una ceremonia de reconocimiento. El director vio su plan resquebrajarse en directo, apretó los labios hasta que la sonrisa se extinguió. Diego abandonó el escenario con el pulso alto y una mezcla de alivio y sorpresa. No era la victoria que se viste de estruendo, era una certeza tibia que emergía desde el pecho. La ovación no detuvo la maquinaria de quien no acepta perder el control. Si la humillación pública había fracasado, la respuesta fue otra: gestionar la invisibilización con recursos administrativos. Un día el piano de la sala de prácticas apareció con teclas forzadas. Otro día, partituras que habían permanecido en su casillero fueron encontradas fuera de lugar o desaparecieron sin rastro. Su nombre fue omitido deliberadamente en una lista de participantes para la Semana de las Artes. Fueron heridas pequeñas pero insistentes, puertas cerradas, permisos negados, insinuaciones que buscaban reducir su logro a un accidente emotivo que no merecía atención. Todo ello configuraba un mensaje: tu lugar no es este, no insistas. Se trataba de una estrategia calculada para cansarlo, para que su presencia terminara por diluirse en el olvido. Mientras tanto, no todo el personal miró con indiferencia operativos tan cínicos. La profesora de música, que desde hacía años formaba generaciones y conocía cómo se pudren los ambientes detrás de sonrisas oficiales, no guardó silencio. Con discreción y determinación, ella comenzó a observar con ojos distintos, anotó fechas, habló con alumnos, escuchó testimonios. Junto a ella, el profesor de historia y alguna otra persona de confianza empezaron a reunir pequeñas piezas. No querían protagonismo, no buscaban la épica del escándalo, simplemente entendían que la dignidad de un estudiante no podía ser sacrificada por la comodidad de quien se cree indispensable. En el barrio de Diego, la noticia de la gala y la ovación llegó como una brisa que recorrió calles y plazas. Vecinos que lo conocían desde niño comentaban en las calles: lo vi tocar, se notaba que tocaba con el corazón. En la casa de doña Carmen, la platea familiar se llenó de orgullo y cautela. La abuela, con manos que habían cosido y cocinado, se mantenía serena. Ella sabía que la victoria era frágil y que el mundo podía ser cruel cuando se le toca su zona de confort. Hijo, le dijo una tarde mientras le servía un plato sencillo, toca para ti, toca para mí, no para los que no saben escuchar.
Diego abrazó esa idea como un escudo. Los profesores que se negaron a mirar para otro lado comenzaron a trabajar en silencio. No podían confrontar a la dirección sin pruebas, era arriesgado y la estructura privilegia al que tiene poder. Así, coordinados en secreto, decidieron que si la Wellington no ofrecía un espacio justo para mostrar lo mejor de los alumnos, ellos lo crearían fuera del alcance de la dirección, un concierto en el jardín trasero, con un piano antiguo que encontraran en un depósito, luces prestadas y sillas traídas del comedor. No sería un acto perfecto en la forma, pero sería verdadero en el fondo. La idea circuló con discreción, quienes podían colaborar, como invitar a padres que no fueran cómplices del silencio, que periodistas locales podrían estar dispuestos a escuchar una versión distinta. Los preparativos se hicieron con cautela. Un grupo reducidísimo trabajó de tarde en tarde, prestando herramientas, moviendo cajas, afinando lo que parecía desafinado. Había un nervio que no era miedo, era la prudencia de quien conoce la vulnerabilidad del acto. En ese tiempo, Diego continuó practicando como si la vida fuera una acumulación de pequeñas acciones que, sumadas, podían producir un cambio. Afinaba el piano del sótano con paciencia, rayaba partituras nuevas en el cuadernillo, entrenaba la resistencia del pulso y daba significado a la intención. No buscaba la grandilocuencia. Buscaba un público que escuchara sin la pregunta previa del estatus. En los pasillos de la academia, las murmuraciones empezaron a tomar otro tono. Algunos alumnos que se habían sumado al plan por curiosidad comenzaron a reconocer que la historia no era solo sobre un joven y un piano, era sobre el modo en que las instituciones normalizan ciertas injusticias. Otros, que habían sonreído antes del incidente, ahora experimentaban la duda. ¿Habían sido cómplices? ¿Habían reído de algo merecido? Para algunos, aquel gesto secreto desataba la pregunta incómoda, ¿qué hago yo ahora que sé? Fue entonces cuando pequeños gestos comenzaron a sumarse a la organización, duren abiertas en horarios de ensayo que antes se negaban, aportes anónimos de familias que prestaron sillas, padres que llevaron luces y manteles para el jardín. Se entretejía una red honesta y silenciosa. El director, por su parte, no tardó en percibir que algo se movía. Al principio buscó contener la situación con su habitual compostura, conversaciones privadas, advertencias veladas y gestos de control. Pero la resistencia no se limitó a un acto, fue creciendo como una corriente subterránea. Decidió actuar con su arma más obvia, la administración. Convocó a reuniones, encomendó a su equipo revisar permisos, y envió mensajes que pretendían frenar cualquier iniciativa que escapara a su planificación oficial. Lo que no contempló fue que la comunidad que se estaba organizando no respondía a su calendario, respondía al impulso de cambiar una roteada injusticia. Además, al intentar silenciar, dio espacio a conversaciones que antes habían sido negligidas. Cuando la autoridad presiona, también muestra sus debilidades. En casa, doña Carmen notaba los cambios en su nieto. A veces lo veía llegar tarde, con la mirada cargada y manos que no parecían encontrar descanso. En otras ocasiones, lo escuchaba tocar hasta altas horas, con una concentración que llenaba la casa. Ella lo cuidaba sin preguntas innecesarias, prefería ofrecer la comida, un hombro y el recuerdo de que la dignidad no se renegociaba. Hijo, si te cansas, decime. No quiero que te destruyas por pelear lo que no te corresponde, dijo una noche, con la voz arrugada de quien conoce el peso de la vida cotidiana. Diego sonrió y respondió con la sencillez de quien sabe que las batallas a veces no tienen atajos, no es que quiera pelear, abuela. Solo quiero que nos escuchen. Mientras los preparativos del concierto clandestino avanzaban, un grupo de estudiantes se encargó de distribuir discretamente invitaciones, a familias del barrio, a profesores aliados, a algunos padres del colegio que no compartían las burlas y a periodistas locales que solían interesarse por historias que revelaban la ciudad en su profundidad. La idea no era llenar un auditorio, sino convocar a quienes estuvieran dispuestos a escuchar sin prejuicios. Era un llamado humilde, una prueba de que la verdad puede organizarse sin la parafernalia del poder. La noche elegida para el concierto traía consigo una mezcla de nervio y esperanza. Las guirnaldas colgaban de los árboles, las sillas se alinearon con manos que habían decidido ayudar,
las luces prestadas clavaron su luz cálida sobre un piano vertical que había sido pulido con paciencia. Había algo frágil y hermoso en la escena, no era la grandiosidad de una gala, sino la certeza de que algo auténtico estaba por ocurrir. Diego afinó una última vez, respiró y se colocó en el banquillo. Miró a su abuela, que sostenía la respiración con la calma de quien sabe que algunos actos no requieren ruido para ser significativos. En las sombras, mientras el público tomaba asiento, los murmullos se volvieron silencio. El momento llegó y con él, la posibilidad de que lo que había comenzado como una ofensa organizada terminara por convertirse en una voz que nadie esperaba escuchar. El primer acorde rompió el aire con una sencillez que... El jardín quedó como suspendido entre el latido del sonido que se fue y la solemnidad de lo vivido. Nadie se movió de inmediato. Fue la mujer de cabello cano la que rompió el silencio, con un aplauso suave que pronto encontró eco. Uno por uno, los asistentes se pusieron de pie. Algunos aplaudían con la emoción contenida, otros con la euforia de quien ha sido testigo de algo verdadero. Fue una ovación pequeña en número, pero inmensa en significado, no procuraba destruir a nadie, sino celebrar la valentía de quien había aceptado tocar sin pedir permiso para ser amado. La repercusión no tardó. Al día siguiente, la historia circuló en redes locales y en conversaciones de vecindario. Algunos periodistas independientes recogieron testimonios, publicaron crónicas que hablaban de la transformación que había ocurrido en el jardín y de la dignidad de un joven que simplemente hizo lo que mejor sabía, contar su historia en música. No fueron notas sensacionalistas, buscaron el pulso humano. Las fotografías mostraban manos, rostros, la abuela con los ojos brillantes, y el piano viejo que había sonado como si fuera nuevo. Mientras el ruido mediático crecía en círculos que celebran lo auténtico, la dirección de la academia reaccionó con frialdad contenida. El director convocó a reuniones internas, pidió informes y exigió saber quién había permitido el uso de recursos no autorizados. En sus palabras, el escándalo era un asunto de disciplina, se había vulnerado el reglamento de la institución. Pero esa lectura formal no escondía la otra verdad que lo molestaba profundamente, el cuestionamiento público a su control. El jardín, con sus luces y su sencillez, había mostrado que la autoridad no es sinónimo de verdad. Para él, aquello constituía una afrenta personal y profesional. No tardaron en aparecer las primeras consecuencias prácticas. A la mañana siguiente, las teclas del piano de la sala de prácticas aparecieron de nuevo forzadas, alguien había intentado sabotear el instrumento. Como si el daño físico pudiera castigar la resonancia de una idea. Las partituras de Diego, que conservaba en su casillero, habían sido removidas y algunas desaparecieron. En el mural oficial donde se publicaban los listados de actividades el nombre que según correspondía debería figurar entre los participantes fue omitido sin explicación. Fueron acciones pequeñas, mezquinas en apariencia, pero con un patrón claro, minar la confianza, desgastar el espíritu y enviar un mensaje a quien osara romper el statu quo. La profesora que lo había apoyado sintió esas agresiones como una afrenta personal, sabía que la lucha no sería sencilla. Con calma, como quien prepara una partitura compleja, comenzó a documentar cada incidencia. Habló con alumnos que habían presenciado las desapariciones de materiales, recopiló testimonios y guardó evidencias. Algunos colegas, temerosos por su propio puesto, no quisieron aparecer públicamente, pero sí dieron indicios en privado. El tejido de apoyo se armó con discreción. Había riesgo, pero también convicción de que la verdad debía sostenerse con pruebas, no solo con palabras. En paralelo, la comunidad del barrio se organizó. Vecinos que habían asistido al concierto formaron grupos para ayudar a la familia, donaron lo que pudieron, arreglaron una zapatilla, llevaron alimentos, ofrecieron tiempo. El gesto no era solo caridad, era reconocimiento de que aquel joven era parte de una historia colectiva. En la escuela, la noticia del apoyo social molestó a quienes sostienen que las instituciones deben permanecer como islas de pureza. Para ellos, el compromiso civil significaba pérdida de control. El director, sintiendo que el control se le escapaba, decidió mover fichas de mayor impacto. Inició una serie de llamadas a padres influyentes, les expresó su molestia por lo ocurrido y planteó que la coordinación de eventos debía pasar por su supervisión estricta.
La narrativa que impulsó fue pragmática, hablar de procedimiento, de disciplina, de la necesidad de mantener el prestigio de la academia. Nadie, en público, dijo que se trataba de censura, todo estaba envuelto en la letanía administrativa que tanto pesa en estos lugares. Sin embargo, detrás de esa formalidad había una estrategia, demostrar que el liderazgo no toleraría desbordes. El ruido mediático añadió presión. Algunos reportajes cuestionaban la gestión de recursos de la academia, señalaban prácticas de favoritismo y sacaban a la luz testimonios de antiguos alumnos que habían notado actitudes excluyentes. La Junta Escolar recibió correos de padres preocupados y solicitudes de aclaración. Un mecanismo que en otros tiempos se habría resuelto con silencio o con acuerdos entre bambalinas, ahora se visibilizaba. Eso obligó a la gestión a adoptar una postura más defensiva. Mientras tanto, dentro de la escuela, las relaciones se tensaron. Algunos alumnos que habían participado en la organización del concierto comenzaron a recibir miradas frías, mensajes sarcásticos y pequeños boicots en grupos de estudio. Hubo docentes que, por temor, dejaron de participar en iniciativas colectivas y se aislaron. Otros, en cambio, se comprometieron aún más. El teatro de la autoridad produjo una grieta que ahora dejaba pasar la claridad, pero la claridad no estaba exenta de desafíos, el cambio siempre exige costos. En las noches, cuando los ruidos de las aulas se iban apagando, Diego volvía al sótano y tocaba como siempre, buscando en el sonido la calma que le permitiera no ser consumido por las noticias. La música seguía siendo su refugio. A veces, llegaban cartas de agradecimiento que había recogido en el evento, algunas eran de vecinos, otras de estudiantes que antes se habían mantenido al margen. Cada una de esas notas era un recordatorio de que su acto había resonado en vidas concretas. Pero también sentía el desgaste, la falta de partituras, los pequeños sabotajes, la sensación de ser observado por aquellos que preferían que todo volviera a la normalidad antigua. El director tomó una decisión pública que buscó marcar el tono. Convocó una asamblea general en la que se discutiría la irrupción del concierto no autorizado y se revisarían los reglamentos referentes al uso de espacios y recursos. Lo presentó como un paso hacia la transparencia, pero la realidad es que esperaba que la asamblea legitimizara sus medidas y, de manera implícita, demostrara que el orden debía restaurarse. La convocatoria atrajo interés. Padres, profesores, alumnos y algunos periodistas comenzaron a preguntarse cómo se dirimiría un conflicto que iba más allá del uso de un jardín. El asunto, que para muchos había sido un acto de justicia simbólica, ahora amenazaba con convertirse en una confrontación institucional. El día de la asamblea, el auditorio estuvo lleno. Hubo intervenciones breves y cargadas de tensión. El director expuso su argumento con la precisión de quien conoce la retórica del poder. Procedimientos vulnerados, riesgo de precedentes, necesidad de control. La profesora que había organizado el concierto habló después, con voz firme, relatando la cadena de injusticias que había llevado a crear un espacio alternativo. Mencionó los sabotajes, las omisiones y las actitudes que habían intentado silenciar a los becados. Hubo murmullos y algún aplauso contenido. Padres del barrio, que habían asistido por solidaridad, tomaron la palabra y contaron la emoción que habían sentido al ver a un joven tocar sin la máscara del estatus. Fue una asamblea que, lejos de cerrar la disputa, la expuso en su totalidad. La Junta Escolar decidió abrir una investigación interna para revisar la asignación de becas y el manejo de recursos. No se trataba de firmar una condena, en apariencia era un proceso técnico. Pero la investigación, por primera vez, ponía en un primer plano la posibilidad de que hubiera prácticas discriminatorias que merecieran ser examinadas. Para quienes hasta entonces habían disfrutado del confort del silencio, era un momento de tensión. Para otros, incluida la comunidad del barrio, era un signo de que el reclamo colectivo empezaba a rendir frutos. Mientras la investigación seguía su curso, aparecieron nuevas resistencias. Un paquete con partituras traspapeladas apareció en un basurero cercano a la escuela, alguien lo había dejado con la intención de provocar vergüenza. Un rumor empezó a circular, que la música de Diego había sido exagerada y que en la gala se había tratado más de montaje que de talento genuino.
Estos intentos por restar valor a la experiencia demostraban una lógica antigua, intentar que la emoción se traduzca en duda. La reacción de la comunidad, sin embargo, fue más fuerte. Padres y vecinos empezaron a documentar sus testimonios, a subir videos del concierto y a respaldar públicamente la calidad humana del joven músico. En medio de todo esto, una sorpresa apareció en el buzón de la casa de Doña Carmen, una carta con sello oficial del Conservatorio Nacional invitando a Diego a una audición. La noticia hizo que la abuela se quedara quieta por un instante, con el rostro iluminado. La posibilidad de una formación profesional parecía un horizonte que hasta entonces había sido un sueño. Diego, con prudencia, aunque con la emoción a flor de piel, entendió que esa invitación era una bifurcación en su camino, por un lado, la urgencia de sostener la lucha por la inclusión, por otro, la oportunidad de seguir formándose en un ámbito que le permitiría extender su música más allá de la experiencia local. No obstante, cualquier decisión sobre su futuro debía enfrentarse a un presente todavía turbulento. El director, al percibir que la historia ganaba más tracción de la esperada, elevó el tono de sus medidas administrativas, propuso la revisión de los reglamentos con criterios más estrictos sobre el uso de espacios, pidió expedientes sobre permisos y evaluó sanciones a quienes hubieran actuado sin autorización. La intención era clara, disuadir futuras iniciativas que escaparan a su control. Algunos docentes advirtieron que la medida tenía un riesgo evidente, podía profundizar heridas y convertir en norma una tradición de exclusión. Otros, en cambio, defendieron la necesidad de orden. La tensión se volvió palpable. Esa mezcla de oportunidad personal y conflicto institucional siguió marcando la vida cotidiana. Diego debía prepararse para la audición del conservatorio, estudiar, ensayar y, al mismo tiempo, atender las demandas de una comunidad que lo miraba cada vez con más esperanza. Sus noches eran de doble esfuerzo, escritura de partituras nuevas y gestión de la vida doméstica con su abuela. Sentía en la piel el peso de la responsabilidad, pero también la claridad de que su música no era solo suya, era el eco de una familia, de maestros que lo apoyaron en silencio y de una comunidad que reclamaba voz. La historia, lejos de cerrarse con un solo concierto, se abría en direcciones múltiples, cada una con su propio riesgo y promesa. La invitación al conservatorio funcionó como un faro entre la bruma, lo llamaba a seguir, a pulir la técnica, a abrir nuevos horizontes. Al mismo tiempo, su nombre se había convertido en sinónimo de algo mayor, ya no era solo el joven que había tocado en el jardín, sino un símbolo de que las pequeñas acciones pueden detonar transformaciones. Esa doble dimensión fue el motor de sus días, por las mañanas, armonía y ejercicios en el conservatorio, por las tardes, ensayos en el sótano y talleres en la plaza del barrio. La vida se volvió una partitura en la que las pausas eran tan necesarias como las notas. La investigación de la Junta Escolar avanzó con ritmo lento pero firme. Lo que fue una recopilación de testimonios y correos comenzó a armar una imagen más amplia, no eran incidentes aislados, sino un patrón de favoritismo y trato diferenciado que afectaba a varios becados en distintos momentos. Los inspectores trabajaron con discreción, citaron a exfuncionarios, revisaron actas y recursos y terminaron por encontrar indicios suficientes para recomendar medidas contundentes. La noticia se filtró con el rumor de siempre, que en esta ocasión no logró silenciarse, la comunidad había documentado, y la Junta tenía pruebas en mano. El director intentó resistir lo inevitable con su última arma, el discurso público que apela al orden y a la estabilidad. Buscó enfatizar procedimientos, evocar la tradición, proponer que cualquier cambio debía ser comedido. Pero la opinión pública, alimentada por reportajes y cartas abiertas, ya no estaba dispuesta a aceptar eufemismos. Los mensajes de padres y de antiguos alumnos, las entrevistas de la profesora que había arriesgado su puesto y los videos del concierto subidos a redes constituyeron un expediente moral que la Junta no pudo minimizar. En una sesión que concentró atención, se anunciaron sanciones administrativas y la destitución del director por manejo indebido de recursos y discriminación institucional. Fue una resolución que resonó en la escuela como un golpe de campana, el poder no era invulnerable. La salida del director dejó un vacío de poder, pero también una oportunidad para rearmar la institución.
Llegaron directivos nuevos con instrucciones claras, transparencia, auditorías públicas y políticas de inclusión. No todo fue inmediato ni sencillo. Hubo resistencias internas, debates acalorados en consejos y días en los que el cambio parecía más una aspiración que una realidad. Pero la orientación general fue distinta, se crearon comités mixtos con representación estudiantil, se revisaron criterios de becas y se destinó presupuesto para reparar y ampliar instrumentos. La Wellington, por primera vez en mucho tiempo, intentó convertir la corrección en cultura institucional. Mientras tanto, Diego transitaba su propia transformación. El conservatorio fue un lugar exigente, las horas de práctica, las clases magistrales y la lectura crítica obligaron a revisar sus hábitos. Aprendió a modular la respiración, a trabajar escalas con paciencia matemática. Y a entender que la emoción que él buscaba transmitir debía vestirse con técnica para alcanzar a más oídos. Sus maestros notaron su sensibilidad y le exigieron precisión. Su sensibilidad, a su vez, enriqueció las lecciones técnicas con humanidad. Este diálogo entre disciplina y verdad devino en una forma propia, piezas que hablaban del barrio con arreglos clásicos, melodías que llevaban la polifonía de la vida cotidiana. El tiempo fue citando recompensas y tensiones. La beca lo liberó de la inmediatez económica, pero abrió la puerta a exigencias nuevas, exámenes, conciertos y la responsabilidad de representar a la institución que lo formaba. Sopesó ofertas para dar conciertos en salas importantes, propuestas de participación en orquestas jóvenes y la posibilidad de grabar un pequeño disco con colegas. A pesar de la agenda, nunca dejó los talleres en la plaza, eran el lugar donde volvía a tierra, donde había inventado sus primeras piezas con el ruido de la ciudad como acompañamiento. Allí, sus alumnos crecían con la misma mezcla de curiosidad y orgullo que él había tenido. Ver a un niño descubrir que con 2 dedos se puede producir una nota fue una de las recompensas más grandes. La comunidad, por su parte, fue consolidando redes de apoyo que trascendieron el caso puntual. Lo que comenzó como respuesta a una injusticia se transformó en proyectos comunitarios, una banda de barrio que reunía a jóvenes, un fondo para reparar instrumentos y un programa de becas locales gestionado por vecinos para apoyar a quienes no pueden por sí solos llegar al conservatorio. La experiencia demostró que la solidaridad organizada puede generar soluciones sostenibles. Doña Carmen observaba con orgullo la dinámica, a veces se le humedecían los ojos al ver la plaza llena, con niños que tocaban y vecinos que aplaudían. Para ella, la victoria de su nieto era la victoria de muchos. Con el derrumbe público de la antigua dirección, surgieron reflexiones profundas en la Wellington. Dejaron de repetirse justificaciones cómodas y se puso sobre la mesa la pregunta de fondo, ¿qué tipo de institución se quiere ser? Hubo quienes reclamaron cambios más rápidos, otros pidieron prudencia. En los pasillos, las conversaciones tomaron un tono distinto, comenzaron a discutirse contenidos, proyectos y la posibilidad de convertir la escuela en un polo cultural que dialogue con la ciudad. Se ampliaron los convenios con instituciones culturales y municipales y se creó una plaza de intercambio donde estudiantes de distinta procedencia podían compartir prácticas y trabajos. La herida no desapareció, pero el solo hecho de que se hablara de ella en voz alta fue, para muchos, una reparación simbólica. El director destituido se convirtió en una figura de advertencia, su caso fue citado en cursos de ética administrativa y en charlas sobre gestión educativa. Esas sesiones en las que se analizaban sus decisiones alcanzaron a estudiantes y profesores por igual. No se trató de una cacería de brujas, sino de un ejercicio pedagógico que intentó convertir la experiencia en aprendizaje. Algunos antiguos colaboradores reconocieron errores y, en comunicación con la comunidad, aceptaron su parte de responsabilidad. Para muchos fue doloroso admitir complicidad, para otros, fue la senda para regenerar confianza. A nivel personal, Diego vivió la complejidad de ser representante de algo mayor. Su vida privada se agitó, entrevistas, eventos y una visibilidad que a veces aturdía. Aprendió a poner límites. Seleccionó proyectos que tuvieran coherencia con su principio, la música como herramienta de transformación social. Rechazó ofertas mediáticas que buscaban glamour y se centró en propuestas culturales con sentido. Grabó un álbum pequeño junto a músicos del barrio y colegas del conservatorio.
El disco mezclaba piezas propias con arreglos colaborativos. No fue un éxito comercial masivo, pero sí un manifiesto estético, la mezcla entre academia y calle, entre tradición y lo cotidiano. El proyecto abrió puertas y, más importante aún, conversaciones. Las clases en la plaza se profesionalizaron, se organizaron en módulos, se gestionaron donaciones y se rigieron por cierta disciplina para asegurar continuidad. Más jóvenes comenzaron a interesarse por instrumentos que antes parecían inalcanzables. El trabajo de acompañamiento con familias fue clave, ofrecer horarios flexibles, materiales gratuitos y presentaciones pequeñas que permitieran a los participantes sentir logros concretos. Poco a poco, la escena local cambió, festivales barriales, encuentros con otros colectivos y la formación de espacios culturales que funcionaban como nodos de intercambio. La música dejó de ser un lujo y se volvió algo cotidiano, accesible. Hubo encuentros que marcaron etapas. Uno de ellos fue un concierto en la Wellington que combinó a académicos, estudiantes y músicos comunitarios. Fue un gesto de reconciliación más que un ritual de victoria. Aquella noche, la acústica del auditorio acogió una mezcla de sonoridades, instrumentos reparados, voces del barrio y lecturas musicales que dialogaban con las piezas clásicas. La puesta en escena dejó claro que la calidad artística y la inclusión no eran opuestas, podían alimentarse mutuamente. La experiencia fue celebrada como un hito simbólico de lo que la institución podía aspirar a ser. Aún así, no todo se resolvió sin fricciones. Hubo quienes no aceptaron cambios y resistieron con estrategias sutiles. Algunos exalumnos que se sentían perjudicados por la revisión de ciertos privilegios protestaron, alegando que las medidas eran excesivas. Otros reclamaron transparencia en el uso de fondos. Se produjeron debates en la comunidad educativa sobre prioridades y sobre cómo sostener proyectos sin convertirlos en gestos estéticos. Estos debates fueron necesarios, forzaron la construcción de marcos normativos más claros y la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones. En lo íntimo, los lazos familiares siguieron siendo el sostén. Doña Carmen envejecía con el orgullo sereno de quien había visto crecer a un nieto dispuesto a no rendirse. Sus conversaciones eran pequeñas lecciones, a veces se sentaba a tejer y hablaba de paciencia, otras, le traía comida y le decía que cuidara la espalda. En una tarde de lluvia, mientras compartían un mate, le recordó que la música debe servir para sentir, no para demostrar. Diego atendía esas palabras con humildad. Para él, la presencia de su abuela era la brújula que orientaba decisiones. Con el paso de los años, su obra fue encontrando lugares inesperados. Composiciones suyas se utilizaron en documentales sobre barrios, en proyectos pedagógicos y en campañas culturales. Su nombre apareció en festivales que valoraban propuestas con contenido social. Sin embargo, siempre cuidó su vínculo con la comunidad, jamás dejó de cumplir con sus talleres, y cuando el calendario lo apretaba, invitaba a otros músicos para que continuaran el trabajo. Entendió que la sostenibilidad implica delegar y formar nuevos referentes. En un momento especialmente significativo, un grupo de estudiantes organizó una muestra en la que se recogieron relatos, partituras y audios que documentaban la transformación de la Wellington. Fue una exposición humilde y potente, relatos orales, archivos de noticias, fotos del jardín y partituras escritas a mano. La muestra tuvo repercusión y se convirtió en material de discusión en foros educativos. Más que nostalgia, lo que emergió fue un reconocimiento compartido. El cambio requiere memoria activa y voluntad colectiva. Diego también encontró tiempo para formar alianzas con organizaciones culturales y universidades. Juntos desarrollaron programas de acceso que facilitaban la formación musical a jóvenes en situación vulnerable. Los convenios permitieron que algunos estudiantes del barrio tuvieran acceso a clases complementarias y a espacios de práctica profesional. La suma de pequeñas políticas y acciones conjuntas mostró que la intervención pública privada comunitaria podía generar resultados tangibles. Hubo también momentos de duda y de vértigo. El éxito trajo preguntas sobre identidad, cómo mantener la autenticidad cuando las oportunidades empujan a homogeneizar. ¿Cómo evitar que la institución absorba la experiencia comunitaria y la convierta en un recurso utilitario? Estas preguntas animaron reflexiones profundas en las que Diego participó activamente.
Se discutió en mesas de trabajo cómo mantener la autonomía de los proyectos comunitarios, protegiendo su espíritu de experimentación y resistencia. Con el tiempo, su figura se volvió modelo para muchos jóvenes que buscaban no solo perfección técnica sino sentido. Sus clases y charlas se centraban en esto, la responsabilidad del artista con su entorno. Explicaba que tocar bien es una condición necesaria, pero insuficiente. La música cobra sentido cuando dialoga con aquello que la rodea. Enseñaba a componer desde la experiencia, a escuchar los ruidos del barrio y a integrarlos en la poética de la pieza. Sus alumnos aprendían que la técnica facilita el decir, pero que la verdad viene desde otro lado. El viejo piano del sótano, que había sido su primer compañero, terminó por ser restaurado gracias a una colecta organizada por exalumnos y vecinos. Fue un acto simbólico, devolver a la raíz aquello que le había dado tanto. Cuando lo colocaron en la plaza, hubo un pequeño concierto inaugural. Doña Carmen estuvo en primera fila, con las manos arrugadas y los ojos brillantes. Allí se escucharon piezas escritas años atrás y nuevas canciones que hablaban de continuidad y memoria. Fue una celebración de la idea de que los orígenes no se traicionan, se cultivan. Años después, cuando miraba atrás, Diego veía una línea que unía momentos, la torta envuelta en papel aluminio, la ovación en un jardín improvisado, la investigación que puso en jaque el poder, la beca del conservatorio, las clases en la plaza y la restauración del piano. Entendió que no hay victorias absolutas ni derrotas definitivas, hay procesos que requieren tiempo, persistencia y comunidad. Aprendió que el talento sin redes sociales de afecto se agota, que la justicia institucional necesita impulso público, que la música puede ser palanca de transformación social si se piensa en colectivo. En las últimas páginas de su agenda, escribió pequeñas notas sobre el sentido de enseñar. La música no es espectáculo para impresionar, es práctica para habitar el mundo con cuidado. Esas palabras guiaron su trabajo posterior. La Wellington no era perfecta, pero había cambiado. La plaza del barrio era un centro cultural que ofrecía talleres y encuentros. Doña Carmen, ya mayor, seguía tejiendo con la calma de siempre y asistiendo a conciertos en los que sus nietos y alumnos tocaban. Cuando le preguntaban por el legado, ella respondía con la sencillez de quien no busca méritos, solo hice lo que tenía que hacer, creer. La historia que comenzó con una humillación programada terminó por extenderse en muchas direcciones, institucional, personal, comunitaria y artística. Lo que había sido un intento de silenciar se volvió un motivo para construir. Diego comprendió, con la experiencia de los años, que la dignidad no es una simple declaración, es una práctica diaria que se sostiene con actos pequeños y continuos. La música fue la voz que activó la pregunta, pero la respuesta fue colectiva. Y así, entre piezas, talleres y asambleas, la vida siguió su marcha con la certeza de que cuando la verdad encuentra forma y comunidad, poco puede detener su recorrido.